Hey, hey, bienvenidos y bienvenidas a este podcast inmobiliario 10.0. En el episodio de hoy vamos a hablar de lo más importante, pero con muchísima diferencia, del sector inmobiliario y de todo lo que esté relacionado con el sector de las ventas. Básicamente porque este sector en el que nosotros estamos es un sector que indudablemente está estrictamente relacionado con el mundo de las ventas y parece mentira que todavía muchos propietarios y muchos compradores no se den cuenta de la alta importancia que tiene el hecho de saber vender. Si no sabes vender una vivienda o si no sabes vender tu postura o si no sabes vender tu necesidad, es lógico que nunca seas capaz de llegar a cerrar el negocio inmobiliario que realmente deseas. Pero lo que todavía es más sorprendente es ver cómo existen decenas de agentes inmobiliarios que no saben vender. Y no saben venderse ni siquiera a ellos mismos, no saben vender una experiencia, no saben vender su trayectoria, no saben vender el servicio que realizan, no saben vender la vivienda, no saben vender la empresa para la que trabajan, no saben vender su propia marca. Y todo esto pasa, según mi punto de vista y en base a mi experiencia y teniendo en cuenta que por nuestro equipo, entre los habidos y los que han habido, han pasado más de 170 agentes inmobiliarios, puedo asegurarte que ya he podido sacar un perfil bastante concreto del tipo de vendedor que existe tradicionalmente en el sector inmobiliario. Y como te decía, la clave más importante es que no saben vender. Y no saben vender porque nadie nos ha enseñado a vender. Y probablemente para ti el mundo de las ventas no tenga sentido o creas que no es relevante, pero te aseguro que absolutamente todo el mundo está vendiendo, desde que nace hasta que se muere. Vendes una experiencia, vendes un punto de vista, vendes tu opinión, vendes tu forma de hacer las cosas, vendes continuamente. Y la única diferencia que hay entre vender de forma consciente a vender de forma subconsciente es que cuando vendes de manera consciente realmente estás poniendo el foco en lo que haces y no estás simplemente actuando en piloto automático. ¿Qué pasa cuando actúas en piloto automático? Pues que probablemente hagas cosas que a lo mejor no tienen sentido en este momento, pero que indudablemente con una buena estructura y con una buena disposición fueses capaz de obtener y de ofrecer el resultado óptimo. Cuando tenía 16 años, mi madre tenía un bar y yo la acompañaba y trabajaba con ella. De hecho, empecé a trabajar a mis 16 y 20 días, si no me equivoco, de forma legal, y de forma extraoficial ya trabajaba algún que otro fin de semana con anterioridad. Cuando empecé a trabajar, tuve la suerte de dedicarme a la hostelería. Mi madre tenía un bar, como decía, y yo era camarero. Ser camarero inicialmente parece ser que es simplemente una labor de meter y sacar bandejas, llevar y traer platos, poner y quitar vasos y bueno, es una de las funciones que realiza. Pero te puedo asegurar que la función más importante que realizas cuando eres camarero es la de vender. Vender un plato, vender una experiencia, vender el servicio, vender la imagen de la marca, vender el bar, vender el descuento, vender el chupito de después y a partir de ahí empiezas a vender, 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 vender. Además, cuando trabajas en equipo, como siempre en el mundo de las ventas, todo el mundo está perfectamente cohesionado y coordinado para tratar de sacar la máxima rentabilidad. En los negocios, sea cual sea el negocio al que te dediques, vender el producto existente del día es la parte más importante porque es donde vas a ganar más, lo que está más fresco, lo que al cliente le va a gustar más y lo que va a hacer que el cliente vuelva a confiar en ti. Pues al igual que se ve así de claro dentro del sector de la hostelería, y yo lo vi cuando tenía 16 años, me tocó seguir aprendiendo y reafirmándome de la importancia que tenían las ventas. Sobre todo porque hubo un punto en el que el negocio familiar lo tuvimos que cerrar, nos fuimos a quiebra, nos quedamos sin absolutamente nada, perdimos los dos bares y las dos viviendas que teníamos. Y para mí, como hijo único de una madre soltera y joven, me tuvo cuando tenía 16 años, prácticamente mi compromiso, mi obligación sentía que era enfocarme en ayudar a mi familia, en ayudar a mi madre y tratar de hacer que mi familia saliera adelante, mi familia, ella y yo. En esa línea siempre quise tratar de cuidar a los míos, me considero que he sido bastante cuidador, aunque no me gusta reconocerlo, pero dentro de ese punto siempre supe que tenía que aportar valor a mi familia. Y claro, ya que tenía en cuenta que una de mis habilidades principales era la venta, decidí, indudablemente, entregarme a
ser más específico y tener más experiencia dentro del mundo del sector. A los 18 años empecé a trabajar como comercial por primera vez a puerta fría y tuve la experiencia más desagradable que pude llegar a experimentar con esa edad, que era recibir decenas de rechazos en un mismo día, ¿no? Concretamente, pues si hice 60 o 70 visitas a puerta fría, conseguí 2 ventas, el resto fue, te puedo decir que a un 80% negativas, un 10% me lo pienso y solamente me compraron 2 personas, ¿no? En esa línea experimenté la importancia de tener una estructura de ventas. Te puedo asegurar que cada una de las visitas la hice de una forma diferente, solo tenía 18 años y con un traje recién comprado en Zara empecé a patear puertas y con unos zapatos que me compré y que también me dolían muchísimo, ¿no? Entonces, si tú has estado en esa experiencia picando puertas, estoy seguro que sabes lo que es, pero lo que pude aprender era de la importancia de persuadir y conectar y ofrecer lo mejor del producto y, por supuesto, utilizar todos los impulsos de venta. Para mí la clave aquí, hoy no te voy a hablar de impulsos de venta, hoy no te voy a hablar de persuasión, hoy te voy a hablar de lo que realmente es clave y es conectar. Cuando conectas con la persona, ya sea para vender Yastel, en la época en la que no lo anunciaba Jesús Vázquez, para vender otra caña, para vender otra tapa, para vender otra ración o para vender tu servicio como agente inmobiliario, lo más importante que tienes que hacer es conectar. Una vez que hemos conseguido conectar con la persona, que siempre vamos a conectar a través de realizar preguntas que sean genuinas y sinceras, podemos pasar al punto número 2. Y el punto número 2 después de la conexión es compartir. Si tú no compartes nada con tu cliente, te va a resultar mucho más difícil poder ofrecerle un producto que realmente sea relevante, que se adapte a sus necesidades, que el hecho de que si existe una conexión, por ejemplo, si te gustan los perros y tu cliente tiene un perro, pues indudablemente la forma en la que vas a conectar va a ser muchísimo más fácil porque tendréis un tema de conversación. Si te gustan los gatos y tu cliente tiene un perro, ¿qué será lo que tengas que hacer? Y no, no es lo que estás pensando, no es fingir que te gustan los perros, es ser sincero y decirle a tu cliente la verdad. Oye, pues mira, me alegro mucho que te gusten los perros, pero yo soy más de gato. Eso concretamente no lo tenemos en común, pero no pasa absolutamente nada. Seguro que hay algo que sí que tenemos en común. Te gusta la naturaleza, te gusta el campo, te gustan las motos, te gustan los coches y empieza a hacer preguntas para encontrar en qué punto vamos a tratar de compartir. Cuando, como te decía antes, ¿no? Cuando tratamos de conectar con una persona, al final lo que sí o sí tenemos que realizar es que esa conexión sea desde el interior, desde el alma prácticamente. O sea, que realmente exista y la sientas. ¿Qué tipo de preguntas vamos a hacer para conectar con alguien? Pues vamos a hacer preguntas que nos descifren cuál es su avatar, cuáles son sus intereses, cuál es su punto de vista y cómo está viviendo su vida. Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué razón quieres vender? ¿Hace cuánto tiempo vives aquí? ¿Y qué es lo que hace que quieras dejar de vivir aquí para irte a ese otro lugar? ¿Y cómo imaginas tu vida en ese otro lugar, ¿no? Cuando hacemos esto dentro del punto de la conexión, empezamos a identificar cuáles son sus necesidades y sus deseos emocionales. Una vez que tenemos esto claro, en el siguiente punto, a la hora de compartir, vamos a tratar de generar una pequeña relación a corto plazo, sobre todo porque absolutamente todo en la vida se basa en las relaciones. Y si todavía no lo has aprendido, es que la vida te está yendo fatal. Si lo has aprendido pero no lo estás aplicando, la vida te podría ir mejor. Y si lo has aprendido y lo estás aplicando, te aseguro que vas en el camino adecuado para llegar a tener éxito. Probablemente haya cosas que hagas de forma subconsciente y todavía te falte tomar conciencia de esa parte de compartir. Pero compartir para mí, como te decía, era tener esos puntos en común, ¿no? Y no es decir, si tienes un perro, pues yo tengo otro, cuando es mentira. O si te gusta el blanco, pues a mí también, cuando es mentira. Compartir se trata de entregarte a conocer a esa otra persona, entregarte a conocer a tu cliente, entregarte a identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos y qué es lo que realmente quiere. Sobre todo porque todo el mundo en la vida tiene un objetivo y ese objetivo es mucho más llevadero y es mucho más fácil de alcanzar cuando tienes a una persona que te está acompañando, que te está dando soporte y con la que sientes que vibras en la misma sintonía, ¿no? Y solamente puedes vibrar en la misma sintonía con personas con las que compartes cosas. Así que pregunta cosas a tu cliente sobre su vida, su experiencia, sus deseos, sus hobbies, sus aficiones y demás. Todo esto se realiza de una forma muy liviana, muy llevadera, muy sencilla, tal y como lo estamos haciendo en esta
supuesta conversación, ¿vale? Y siempre entregándote a descubrir más acerca de tu cliente. Una vez que tenemos todo esto hecho, el siguiente paso es ofrecer el producto o servicio. Concretamente, como agente inmobiliario, cuando estás en una visita de captación, cuando estás en una visita de encargo, cuando estás en una visita de valoración, lo que tienes que hacer es ofrecer tu servicio de agente inmobiliario. Y ten en cuenta que ese servicio se hace cada vez más irresistible en cuanto más información das y más pruebas aportas sobre el servicio. Si tú, de buenas a primeras, le dices a tu cliente propietario, pues bueno, pues resulta que yo voy a vender tu casa porque soy el mejor y te la voy a vender en este precio y punto, esto que yo lamentablemente he tenido que escuchar en el sector, te aseguro que es un argumento de mierda. Este argumento nunca te va a ayudar a conseguir nada y por el contrario lo que va a hacer es que tu cliente se plantee si va a trabajar contigo o no. Y me resulta tan obvio hablar de ello que ni siquiera tendría que explicarlo. Pero lo importante aquí es desarrollar una propuesta de valor que englobe todo lo que tú vas a hacer por tu cliente. Si vas a hacer un asesoramiento legal, si vas a hacer un asesoramiento fiscal, si vas a hacer un análisis de mercado, si vas a hacer la inscripción en el registro de la herencia, si vas a hacer las fotografías, el tour virtual, el vídeo, el rediseño de la vivienda, si vas a crear el render, el tour virtual, el plano, si vas a hacer incluso un homestaging o sea cual sea el servicio que vas a dar, es importante que lo especifiques. Sobre todo, además de especificarle, es importante que le pongas un valor a la vivienda, de cuánto te costaría hacer un asesoramiento legal, cuánto te costaría hacer un asesoramiento fiscal, cuánto te costaría una redacción de contratos, cuánto te costaría hacer esto, esto, esto y esto. Con el fin de que una vez hayas terminado de hacer la exposición de tus servicios y hayas hecho lo que es el aporte de valor, puedas decirle cuánto le costaría hacerlo todo de forma individualizada y cuánto le cobrarías o le vas a cobrar tú y en cuánto se le va a quedar por el mero hecho de ir a éxito. Ten en cuenta que dentro del sector inmobiliario todo lo que hacemos tiene que ir con el fin y enfocado a que el cliente venda su vivienda. Lo más normal es que cobremos a éxito, hay empresas que cobran por adelantado, pero si tu caso es cobrar a éxito, especifica todo lo que se va a ahorrar y de dónde va a salir realmente esa aportación o ese dinero que te va a tener que realizar. Por el contrario, si cobras por adelantado, aprovecha esa información donde has hecho todo el coste por adelantado y en cuánto se le va a quedar por el mero hecho de trabajar contigo y apaláncate sobre eso, ya que ahí es donde vas a conseguir que tu cliente vea realmente qué es lo que tú estás haciendo por él. Una vez que hemos conectado, hemos compartido y hemos ofrecido nuestro producto o servicio, en el caso de que sea un servicio de captación, vamos a ir a por el último paso, que es vincular. Y vincular para mí es la parte más importante, es vincular de cara al cierre, es vincular de cara a la persona y es vincular de cara al seguimiento en caso de que me compre o en caso de que no me compre. Si cuando yo he ofrecido el producto y servicio el cliente me dice que sí, en ese momento tengo que cerrar una hermandad, tengo que cerrar un contrato, tengo que cerrar un mandato y tengo que cerrarlo ahora para crear un vínculo. Ese vínculo tiene que regular absolutamente todas las condiciones de las partes y además de regular todas las condiciones de las partes, ese contrato tiene que ser muy específico. Y cuando te digo muy específico es que tienes que dejar perfectamente recogido qué es lo que tú vas a hacer por tu cliente y qué es lo que tú necesitas de tu cliente, pero siempre especificando previamente qué es lo que tú vas a hacer. Estoy cansado de ver ese tipo de contrato horrible que únicamente pone las condiciones del cliente, qué es lo que el cliente no puede hacer, no puedes vender por tu cuenta, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no puedes subir el precio, bla, 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 bla. Pero en cambio, rara vez veo definido y desarrollado cuáles son las funciones que el agente inmobiliario va a realizar por ese cliente. Y te aseguro que cuando cambias eso, la percepción cambia absolutamente al completo, porque el vínculo que estás creando es un vínculo de dar para luego recibir y no es un vínculo de pedir. Cuando nosotros damos a nuestros clientes, siempre conseguimos que la energía que existe entre nuestro cliente y nosotros sea muchísimo mejor y te sientes también incluso en el poder de decir, hey, es que todo lo que yo he hecho y voy a hacer por ti tiene este precio. Entonces, dentro de ese contrato, importantísimo que incluyas, dentro de ese vínculo, importantísimo que incluyas cuáles son todas las funciones que tú vas a llevar a cabo. Una vez que tú has llevado a cabo o vas a llevar a cabo todas esas funciones, el siguiente paso es que crees una tarea de seguimiento. Y no te digo de una tarea de seguimiento cada 10 días, te hablo de una tarea de seguimiento semanal. Es importante que hables con tus clientes todas las semanas, es importante que sepas cómo se encuentran, es importante que sepas
cómo lleva el proceso. Es importante que le digas cómo están entrando las solicitudes. Es importante que le digas cuántas ofertas ha recibido, si es que ha recibido alguna. Es importante que le digas cómo están apareciendo las viviendas en la zona de su competencia. Su competencia son las otras agencias inmobiliarias, su competencia son los otros particulares y su competencia es todo aquello que al final, de una forma u otra, esté realmente compitiendo a la hora de vender una vivienda. Si no eres consciente y no eres capaz de explicarle a tu cliente dentro de esas reuniones semanales que vas a realizar con él de seguimiento cuáles son sus competidores, al final él no va a tener ninguna otra información de la que tú no le des. Él no tiene herramientas como Casafari o como Better Place o como State Fox o como Data Venue para analizar cómo está evolucionando el precio en la zona ni en qué precios se están vendiendo. Así que, insisto, dale seguimiento a tu cliente cada semana y crea un vínculo que sea prácticamente irrompible para que una vez que hayas conseguido realizar el cierre y cierres este bendito círculo, seas la persona más feliz del mundo y que tu cliente realmente se sienta agradecido. Te hago una breve recapitulación de cuáles son los 4 pasos que todo vendedor tiene que seguir y sería, en primer lugar, conectar. En segundo lugar, sería compartir. En tercer lugar, sería ofrecerle el producto y servicio. Y en cuarto lugar, sería vincular. Una vez que has conseguido esto, ya tienes el cierre y ahora te toca trabajar para darle el mejor servicio a la parte compradora y conseguir llevar al éxito la operación de compra y venta. Pero esto no lo vamos a ver hoy, lo veremos en el siguiente episodio. Espero que te haya servido, que te sirva, que te aporte muchísimo valor y sobre todo lo que verdaderamente espero es que si quieres que te hable de algo en específico en base a mi experiencia, la de mis compañeros, la de mis mentores o la de mis clientes, que me lo dejes en los comentarios, que le des like, que te suscribas y que me esperes al siguiente vídeo. Así que, dicho esto, gracias por estar un día más en Inmobiliario 10.0 y nos vemos ahora sí en el siguiente episodio.